Recuerdan que en la primera clase habíamos hecho una pequeña introducción a la historia, al por qué se programa, cómo no se programa de Python, un poquito de arquitectura muy a la ligera, muy rápida, cómo funciona la CPU, la memoria principal, etcétera. Después pasamos tratando de entender al, al programa Python, al lenguaje de programación. Ya que él entiende ciertas cosas y cuando no entiende, lo más probable es que te responda con algún error y que ese error simplemente es un no te entiendo. Como les comenté, si pudieran instalar un IDE para poder trabajar tranquilamente para poder trabajar tranquilamente en la confección de programas. Entonces, eh, idealmente instalen el Python. Después, si están en la terminal de su máquina y generan Python 3 y le aparece algo así, ya tienen Python funcionando. Entonces, después de eso, logramos ver de que Python tiene palabras reservadas en las cuales nosotros tenemos que eh, saber cómo entregárselas para que él entienda. Porque un false no funciona solo, un non no funciona solo, un pass, un raise. Todas estas palabras reservadas son palabras que yo no puedo, yo no puedo utilizar en Python porque en Python son palabras que él conoce y no va a reaprender. Esto lo vamos a ir entendiendo más adelante. Vimos también las constantes, eh, las palabras reservadas, variables, formas de nombrar las variables. Recuerden que debe comenzar con letra o guión bajo, debe constar de letras, números y guión bajo, no puede ir un punto, y es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Y cómo nos referimos a eso? Que, por ejemplo, este último ejemplo, que spam todo con minúscula, spam con S mayúscula, spam todas con mayúscula, y estas tres son variables diferentes. Después vimos por qué utilizar variables mnemotécnicas. Las variables mnemotécnicas indican que son una ayuda de memoria que tiene que ver dentro de la lógica de lo que esté programado. Y terminamos con qué era un interactivo y qué era un script. Y habíamos acordado de que el interactivo es el que requiere intervención del usuario final. Y el script es algo automatizado. Simplemente yo lo programo, le indico a la máquina que lo tiene que ejecutar cada cierto tiempo y él lo va a realizar. Y hasta aquí habíamos llegado a nuestra primera clase. En segunda clase hicimos un pequeño repaso y unas visualizaciones técnicas de asunto, cómo utilizarlo, y nos adelantamos un poquitito a lo que vamos a profundizar hoy. Si bien ya sabemos más o menos cómo asignar variables, ahora y sabemos que hay palabras, hacemos funcionar todo. Asignación. Cuando asignamos un valor a una variable, utilizamos un igual. Si nos vamos al ejemplo de acá abajo, le estamos diciendo que la variable x le vamos a asignar el valor de 3.9 por x por paréntesis 1 menos x, cierra paréntesis. Para esto, nosotros deberíamos haber conocido el valor de x anteriormente, o
mínimo saber cuál es el tipo de X. Un poquito más adelante se va a resolver este incógnito. Recuerda que una variable es un lugar de la memoria que se utiliza para almacenar un valor. ¿Se acuerdan cuando le había hablado del espacio del escritorio? Que nosotros ponemos una hoja encima para poder accesarla más rápido. Entonces, que esa hoja arriba del escritorio me ocupa un espacio. Y yo sé que sobre ese espacio no puedo poner nada, porque si no voy a pisar el espacio de esa memoria. Entonces, asignaría ese mismo espacio a otro valor. Recuerden, si tienen dudas, me consulten. El valor almacenado en una variable puede actualizarse reemplazando el valor anterior con uno nuevo, ¿ya? Entonces, si x es igual a 0.6 y después yo le digo, oye, x va a ser igual a 0.936, el valor de x cuando yo le pregunte después de la última asignación va a ser x igual 0.936. Eso es muy importante porque a veces uno se marea y no recuerda que puso esa definición de X de nuevo. Otra de las cosas que vamos a ver hoy día son los operadores lógicos o expresiones numéricas. Dada la falta de símbolos matemáticos en los teclados de las computadoras, utilizamos el lenguaje de la computadora para expresar las operaciones matemáticas. ¿Cuáles son estas operaciones? Muy sencillo. Al igual que una calculadora, nosotros utilizamos el signo de más para sumar, el guión para restar, el asterisco para la multiplicación, el slash para la división. Y aquí hay que poner un poco de atención, ¿ya? Porque cuando tú pones un doble asterisco, tú estás haciendo una potencia. Por ejemplo, 3 elevado a 2. ¿Ya? Y ese 3 elevado a 2, déjenme entonces, si yo le digo que x es igual a 3 elevado a 2 y le pedimos que me imprima el valor de x, va a ser 9. Y es muy distinto que x, perdón, que y es igual a 3 por 2. ¿Entiende? Por eso hay que, por eso hay que tener mucho cuidado. No es que sea un error de escritura, ¿ya? No es que a alguien se le pasó un asterisco, está haciendo una potencia. Y como no tenemos muchos operadores lógicos en el mismo lenguaje, se utiliza el doble asterisco para generar la potencia. Y después uno diría, oye, ¿y el valor del porcentaje que sería este valor? ¿Qué nos indica? Nos indica el resto. Entonces, aquí, ¿qué significa el resto? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacemos las divisiones, hay divisiones que son exactas? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, x va a ser igual a 9, ojo aquí que voy a hacer una pequeña muestra, dividido en 3. Entonces yo le voy a pedir que me muestre el valor de x.
Y si se fijan, me muestra 3.0, ¿ya? El 0 es porque no hay resto. El número es un entero que termina con el valor 3. Es 3 y no hay más. Pero es muy distinto si yo le digo 10 dividido en 3. Si le pido que me muestre x, el valor va a ser 3.33333. Entonces, ¿por qué medí todo esto? Cuando le pido el módulo o el resto, él me muestra cuántos números o cuál es el valor del número que queda sin poder, dividir. Me muestra el resto, lo que queda, para que se entienda mejor. Porque si yo divido 10 en 3, él va a decir que es un 3.3333. Esta es la división, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque recuerden que hay un número que queda. Lo que falta para hacer un número entero. Claro, eso es lo que queda. Nosotros buscamos un resto y después, antes de convertirse en un decimal, antes de convertir completamente el número en decimal, él me dice, mira, yo puedo llegar hasta aquí y todo esto es lo que sobra, ¿ya? Y yo no lo voy a dividir, lo convierto en número decimal. Entonces que él no lo divide y lo que hace este símbolo es justamente entregarme el resto. Yo llego hasta el 3 por 3 9. Y como el, como el 3, perdón, y como el 1 no lo puedo dividir en 3 sin que se convierta en decimal, este, este símbolo lo único que hace es decir, yo paro la multiplicación aquí, la división aquí, y te entrego lo que me queda. Y así fue como lo vimos con el 10 módulo de 10 resto de 3, que sería dividido en 3 y entrégame lo que queda, lo volvemos a imprimir y me dice 1. ¿Se entiende? Eso es un poco eh, complejo a veces, porque funciones y te vas a encontrar con estos operadores. ¿Ya? Y cuando uno se encuentra con estos operadores, de repente uno puede llegar a pensar que es un porcentaje. ¿Ya? Entonces, no, no es un porcentaje. Esto te entrega lo que sobra de la división. ¿Ya? Y el doble asterisco no es un error de tipeo, es la forma de expresar una potencia. Y para los que están llegando, ¿cómo sería la multiplicación? Y igual 3 por 2, primo y, igual a 6, que es correcto, que es muy distinto a decirle y igual a 3, asterisco, asterisco, 2, porque eso es 3 elevado
a 2. Y el resultado es 9 porque es un 3 por 3. Eso, eso es lo que hay que tener mayor atención. ¿Por qué? Porque ya vamos a revisar unas partes que son media, eh, no complejas, pero tienen su truquito para resolver. Vamos por un ejemplo. Tenemos que xx es igual a 2. Entonces, xx, vamos a ir resolviéndolo. En xx es igual a 2. Y yo imprimo xx, sabemos que es igual a 2. Si xx es igual a xx más 2, nosotros sabemos que xx vale 2. Entonces yo aquí le estoy diciendo xx va a tomar el valor de ¿cuánto vale xx? 2 más 2. Entonces, oye, imprime xx. Ah, perfecto. Y este, eh, también lo puedo hacer así. También puedo decir que xx va a tomar el valor de ella misma más 2. Esa es una forma que también lo pueden encontrar. Entonces, para nuestro ejemplo, nosotros vamos a ir un poquito más atrás y vamos a decir x igual 2 y después xx más 2. Entonces, ahí lo tenemos en 4. Y vamos a ir. Después tenemos y y va a ser igual a 440 por 2. 5280. Es correcto. ZZ, se entiende cómo van funcionando, ¿cierto? Perfecto. ZZ, y ya sabemos que ZZ es una variable nueva, va a ser igual a YY, que sabemos que el valor de YY, porque está arriba, 5280, dividido en 1000. Y si yo le pido que me imprima ZZ, me va a decir 5.28. Ah, y se me ocurrió una cosa bonita. Si yo le digo a ZZ, ¿cuál sería el valor? ¿Alguien se aventura? 5.8. Ojo que yo le cambié el dividendo por el resto. 5.8, 5.8 hubiese sido si yo a ZZ lo hubiese dividido. Y eso sí es 5.8. Ojo, porque a veces uno se marea porque uno lo mira y cuando uno vea ese tipo de operadores, uno dice, esto es.
Y no. Así que hay que estudiarse los que tener raíz de comodín en alguna parte. Después tenemos, ustedes pueden ir en sus consolas revisando esto también, sería genial porque así van soltando los números. JJ es igual a 23. Entonces aquí, bueno, no es mucho más, lo mismo que hemos dicho todo el rato. Dime que es JJ, 23. Lo acabamos de decir. Entonces KK es igual a JJ, módulo o resto. Se puede decir, se pueden encontrar que ese se lo pueden, le pueden decir de las dos formas, módulo o resto, de 5 y es un 3. Entonces, después tenemos 4 asterisco, asterisco, 3. ¿Y por qué da 64? ¿Por qué da 64? Exacto, porque potencia. Entonces, aquí yo me voy a poner mala onda y vamos a un segundito. Vamos a Tamariz. Resuélvanme eso. Resuélvanme eso. Vamos a ponerlo ahí. ¿Cuál se ejecutaría primero? Y x igual a 1 más 2 potencia de 3 dividido a 4 por 5. Jonathan me dice 11, website me dice 11, ya vimos el resultado acá en pantalla, que es 11. ¿Pero por qué es 11? Hay una regla, ¿ya? De operación matemática que ocurre en el asunto del orden de evaluación, ¿ya? Y este orden de evaluación se le llama precedencia del operador. La regla, a menos que se cambie más adelante, la regla es de la más alta a la más baja. Y la primera, siempre se respetan los paréntesis. Siempre. Si no hay paréntesis, se resuelve la potenciación. ¿Ya? Potencias, después de las potencias, va la multiplicación, la división y el resto o módulo. Pero aquí ustedes me dirían, ya, pero aquí tenemos una multiplicación, una división y una multiplicación. ¿Cuál resuelvo primero? Y es aquí donde se pone entretenido. Vamos a ver. Después de que nosotros resolvemos la multiplicación y la división o el resto, vamos
por las sumas y restas. Cuando tenemos todo eso resuelto, vamos de izquierda a derecha. Eso es así. No lo inventé yo, es regla matemática. Entonces, vamos a resolver. Como no hay paréntesis, usamos la regla de precedente, por lo que resolvemos primero. ¿Qué resolvemos primero? Abajo a la derecha está potencia. 2 elevado a 3. Esto es igual a 8. Entonces, pasamos hacia abajo y seguimos con la siguiente secuencia, que nos quedaría la ecuación como 1 más 8 dividido en 4 por 5. ¿Ya? Aquí, eh, si llegase un matemático, me cortaría todo, porque hay otra forma de resolverlo, pero eso ya es demasiado matemática. Y ustedes vieron que cuando yo lo hice en Python, a eso, él solito me lo entregó como 11, única y exclusivamente por la regla de precedencia. ¿Ya? Eso es así. No se pongan a pelear con un matemático, porque el matemático les va a resolver el problema de otra forma. ¿Ya? Después vamos a ver la otra forma y lo van a entender un poquito. Entonces, 1 más 8 dividido en 4 por 5. La multiplicación y la división están al mismo nivel. ¿Ya? Multiplic un segundito. Multiplicación, división y resto están en el mismo nivel. ¿Cómo resuelven? No jugando al cachipún. Se resuelve cuál de las dos está más a la izquierda. En este caso sería la división, por ende tiene precedencia sobre la multiplicación. Entonces, 4, perdón, 8 dividido en 4. Y eso nos da 2. Después nos queda la ecuación como x igual a 1 más 2 por 5. Y aquí aplica de nuevo la regla de precedencia que nos indica que la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma. Entonces 2 por 5 igual 10. Y después resolvemos normal. 1 más, 1 más 10. Y el resultado es 11. ¿Se entiende o le damos otra vuelta? Perfecto. Gracias, Israel. Gracias, Wilson. Perfecto, Jonathan. ¿Ya? Entonces, eso como primera instancia. No, este va a ser su mejor amigo, ¿no? La regla de la precedencia. En Python, vamos a dejar un poquito las expresiones numéricas y después las vamos a trabajar un poquito. Como se dieron cuenta hace un rato atrás, es muy distinto a que yo le diga que que x va a ser igual a 1, ¿ya? A que le diga que x, o mejor, 3 dividido
Este no es el mismo tipo que esto. Son cosas diferentes. Pero, como es un dato simple, Python lo puede interpretar. A menos que, vamos, vamos por los a menos que. Python sabe la diferencia entre un número y una cadena. ¿Ya? Él puede diferenciar entre una letra y un número. Por ejemplo, el plus significa suma si se trata de un número. Pero, si se, más significa concatenación si se trata de una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué se refiere a eso? 3 más 3, 6. Okay. A más B y me dio un error. ¿Por qué? Por una razón medianamente sencilla. Eh, las letras no se suman, solo se pueden concatenar. ¿Y cómo se concatenan? De otra forma. Por ejemplo, tampoco puedo hacer esto. ¿Ya? Aquí me arrojó el error de yo no puedo sumar A porque A no está definida. Entonces, digámosle que A va a ser O, A, O y B va a ser la. C igual va a ser A más B. Oye, ahí sí me lo sumó. Sí, ahí me lo sumó. Porque sumé las dos cadenas, sumé los dos valores. Y es muy distinto a decirle, me lo suma dependiendo del orden. Significa concatenar. Los voy a juntar en este orden. Para que tenga lógica, si yo sé que ambas variables, A y B, me van a conformar la palabra hola, yo tengo que saber que tengo que concatenarlas para que me entregue una lógica. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un script y necesitamos juntar la fecha con el nombre, entonces yo puedo concatenar, ¿ya? Pero la fecha necesariamente la tengo que usar como palabra. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, tenemos que x es igual a 6, a es igual a 11, b es igual a la. ¿Cuál otra nos queda? Y, y vamos a hacer z, va a ser a 3 dividido en z 1.0. Tiene, tiene su razón de ser. Entonces, eh, ya, tenemos variables que no se pueden sumar, variables que son
similares, ¿ya? ¿Cómo sabe Python? ¿Cómo discrimina Python? Muy sencillo. Nosotros en Python tenemos la función type, mismo, y nosotros tenemos un paréntesis. Esto lo que indica que es una función. Recuerden, ¿se acuerdan de las palabras reservadas? Ya, esto es una palabra reservada. En otras palabras, si yo dijera a type, yo le voy a asignar el valor 345. ¿Cómo que no sé qué? Ah, porque esto no ocupé una. Porque ocupé. Ahí sí. No le puedes asignar una función. No se le puede asignar un valor a la función, porque esto es una palabra reservada. Eso es una variable. Ojo con eso. Type con paréntesis es una palabra reservada, es una función, es algo exclusivo de Python. Ustedes no lo pueden definir. Python ya lo tiene reservado. Y el paréntesis, por lo general, indica que yo le puedo pasar algo. ¿Qué le podríamos pasar? Pasémosle a. ¿Por qué no me quiso pasar a? Porque me dice type error. Type error. In- interna, integer, perdón. El objeto entero no es llamable. Ahora la puse difícil, ¿cierto? ¿Por qué no me llamó el otro y la Z sí me la llamó? ¿Se acuerdan que cuando nosotros iniciamos dijimos que todo lo que entraba por teclado era un literal y después nosotros lo teníamos que convertir, a menos que fuera demasiado obvio que Python lo podía transformar, como por ejemplo el z igual 3 dividido en 3. Y entonces si yo le pregunto, perdón, perdón, que no sé qué, lo llamé mal. Los números tienen dos tipos. Lo, lo vamos a resolver en la siguiente slide. Los números tienen dos tipos, ¿cierto? Ah, perdón. Aquí. Print Z y print X. Se fijan que uno tiene un punto y el otro tiene, o sea, tiene solamente un número entero. Eso es ¿por qué? Porque los números enteros no tienen decimal y los números flotantes sí tienen decimales. Entonces, si yo le digo a WW que va a ser igual a 6 dividido en 4, esto me va a traer un flotante. Si nosotros tenemos a x que es igual a 6 y yo hago esta misma operación, pero con x, ¿por qué me entrega un flotante?
por esto. Cuando se introduce un número entero y un decimal en una expresión, el número entero se convierte implícitamente en uno flotante. ¿Se acuerdan de lo del resto? Que me queda un número dando vueltas. En las versiones más modernas de Python, tú antes tenías que decirle a Python, si divido y me queda un resto, tienes que convertirme esto en flotante para que no me dé error. Ahora Python en las versiones más modernas lo hace y es como, ya, es flotante, compadre, usted no se preocupe, no lo voy a molestar exigiéndole que me haga un pedazo de código más grande para transformarme un número en decimal. Si es decimal, yo lo convierto. Y si no es decimal, también. ¿Ya? Si estamos sumando, si yo estoy dividiendo, si yo estoy dividiendo, te voy a convertir el número en decimal. El resultado lo convierto en decimal. Si sumas un entero con un flotante, el resultado es flotante. Que lo necesitas en entero, perfecto. Anda a convertirlo tú después. Pero yo ahora mando y si tú me pones un entero y un flotante, yo te entrego un flotante. Si tú me pones un entero y una variable entera con valor 4 y otra variable con entero con valor 3 y divides el 4 dividido en 3, mi resultado flotante. Se acabó. Entonces, ¿vos qué? Hay WW. Y aquí él me debería decir, yo soy flotante. ¿Se acuerdan que les dije que eran literales? ¿Ya? Esto me lo, si bien Python vuelve, yo igualmente le tengo que decir, no me lo, no me lo está dando como corresponde. Yo le pregunto por el type, le digo que W va a ser flotante o lo puedo designar de esta forma. Luego le vamos a poner 99. Eso quiere decir de que el valor de W desde un principio no va a ser un literal, va a ser un número flotante. ¿Y por qué no me lo entrega este simpático? Algo de haber hecho que lo maté. Pero si ustedes lo hacen, deberían resolverlo y deberían mostrárselo. Porque de hecho, este mismo ejemplo, yo lo saqué, lo hice desde mi propia terminal. Y esto es así. ¿Ya? Imprimen, si ustedes imprimen el flotante 99, ¿recuerdan lo que hicimos con el W? Flotante 99 más 100 es 199. Punto cero, porque es flotante. Todos los flotantes, todo número que tenga decimal es flotante. No hay más. Y igual 42. Le preguntamos el type de I y el type de I me dice, te responde el tipo de clase que es. Yo soy un entero.
Aquí, si se fijan, fue lo mismo que hice en la consola. Si ustedes lo pueden resolver y les debería mostrar. Que algo le hice a mi computador, si por eso tuve que usar mi computador de emergencia. Eh, Type de F, recuerden que a F nosotros le dijimos que era un flotante y el flotante tenía un valor de I. E I, que era un entero, ahora me dice que es un flotante. Y así se van convirtiendo, en este caso, los números. También podría hacerlo para el otro lado, ¿ya? De flotante a entero, ¿ya? Pero hay que recordar que si yo tengo E igual flot 88, entonces, print, ¿ya? Entonces, yo ahí, ahí le voy a decir que va a ser un entero y va a tener el valor de, y después le pregunto por el valor de i. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Y aquí, oye, muéstrame el valor de e. Recuerden que a e yo le voy a poner ahora, le voy a decir que va a ser un número flotante de 88.5. Imprímeme el valor de 88.5. Estamos absolutamente claros de que es un flotante. Entonces, ahí yo le voy a asignar el valor del número entero y voy a ocupar el valor de e. Oye, imprímeme ahí. Y él solamente me va a mostrar el número entero. No me va a mostrar el, el resto, el decimal, lo que, la fracción de número que queda para atrás. Él simplemente se va a concentrar en el entero. ¿Hasta ahí, claro? Eso. Eh, Voy a quedar en deuda con la cuestión del type, porque no sé por qué type es 345, si eso ya lo sabe. Pero se supone que en el cajero te habían dicho. Sí. Lo más probable es que hoy en día con la ley del sitio. Veamos. Convirtiendo types. Entonces, lo mismo de recién, todo exactamente lo mismo, y aquí remarcando lo siguiente. ¿Sabía usted que al dividir enteros, su resultado es de tipo flotante? 9 dividido en 2 son dos enteros y su resultado es flotante. Y es lo mismo que habíamos revisado aquí en la consola. Y ahora viene la parte entretenida. Si ustedes pueden en sus consolas, vayan siguiendo. Pueden también utilizar enteros y flotantes para realizar conversiones entre cadenas y enteros. Obtendrá un error si la cadena no contiene numéricos. ¿Ya? ¿A qué se refería con si la cadena no tiene valores numéricos?
Tenemos A, que es O, tiene un valor de O, y B, que tiene un valor de la. Entonces, FF, no, antes de eso, X es igual a 6. Y vamos de nuevo. FF más A más X. Según lo que me dice la consola, nosotros tenemos un error. ¿Qué error me indica? Recuerden que habíamos hablado de que Python lo único que sabe hacer es son respuestas envasaditas. No se sale mucho más allá de eso. Si se fijan abajo, donde me dice type error, no suma enteros con string. Exacto. Uno es cadena y el otro es entero. Entonces, no lo puedo sumar. Ustedes traten de resolverlo, resolver ese ahí. Por ejemplo, print A más 1. Me sale igual. A menos que la cadena esté entre comillas. Jonathan, ¿cuál cadena? Recuerda que cuando la suma que hicimos acá, A es O y X es 6, un entero. Perdón. No, entonces, aquí es donde viene la parte entretenida. A X más HO. Intentemos. Si X igual a, Jonathan nos dice, X es igual a 6 más, si sabemos que el X es igual a 6 y es un entero, y estamos tratando de concatenarlo con con un string, con una cadena de caracteres. Me va a arrojar, porque no puedo sumar números con cadena de caracteres. Si quisiera sumarlos, tendría que hacer otro proceso para concatenarlo, para decir 6 olas, para guardarlo en una variable, que es muy distinto a imprimirlo, ¿ya? Porque aquí, cuando yo hago, recuerden que todas estas cosas son una función. El print es saque por pantalla. Y el entre paréntesis, él está esperando. Entonces, ¿qué está esperando? Está esperando, ese es un argumento, coma, X, coma, ww, estas, perdón, está esperando 699.0, estás O.
Aquí nos adelantamos harto porque le acabamos de pasar. Le pasamos parámetros a una función. Dale. Que ese es un poco la trampa del sumar variables y concatenar variables. Cuando tú las almacenas, no puedes almacenar números y cadenas. Si tú las imprimes, la puedes imprimir como vimos en este último punto. ¿Ya? En este último punto lo que nosotros hicimos fue agarrar una función y decirle, muéstrame algo. ¿Y qué me mostró? Aquí la función print me mostró un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, cuatro parámetros, cinco parámetros. Necesariamente en el orden en el que se las envío. ¿Se entendió ahí? Chicos, entonces vamos atrás porque aquí se me acaba la primera unidad. Vamos a darle un repaso rápido. Vamos a darle un repaso rápido. ¿Cómo se acuerdan ustedes de que se asignan variables? La variable va a la izquierda, lo más a la izquierda posible. No, no, no posible, perdón. Al inicio, ahí va la variable. Y para asignarle un valor, nosotros utilizamos el signo igual. Y todo lo que venga igual hacia la derecha va a ser lo que nosotros le vamos a decir a la variable que va a valer. Esa es la forma en que le asignamos valor. Recordar siempre que si yo piso el valor de una variable, pierdo el valor anterior. Si mi variable x es igual a 1 y debajito de esa asignación le digo que mi variable x es igual a hola, ¿cómo estás tú? La variable x se va a quedar con el Entonces, la variable se queda con el último valor asignado acá. Entonces, después nosotros nos acercamos a las expresiones numéricas. Expresiones numéricas tales como suma, resta, multiplicación, división, que son con signos como el signo más, menos para la resta, asterisco para multiplicación y slash para la división. Doble asterisco para la potencia y el signo de porcentaje para el resto o módulo. Recuerden que lo pueden escuchar de las dos formas. ¿Alguno de ustedes me podría indicar para qué sirve el módulo? Redoble de tambores. ¿Qué valor me dejaba el resto? El último signo que está acá abajo. Si yo dividía 10 módulo 3, lo que sobra de la división. Exacto. Pero sin convertirlo. Me entrega el entero
que queda de esa división. Me entrega lo que él no logra dividir. Porque si me lo entregara como decimal, él ya estaría descomponiendo el entero. Recuerden esa parte. Después vimos cómo funcionaba cada una de las operaciones, de las expresiones y después vimos el orden de evaluación. Si se pueden tatuar esta tablita, maravilloso. ¿No? O tal vez dejarla en un lugar accesible, porque capacite después salga otra versión y cambien la forma de análisis y se van a quedar con un tatuaje de fe. Entonces, el orden siempre es de arriba hacia abajo en prioridad. ¿Y cuál es la prioridad? Siempre primero los paréntesis. Segundo lugar, potencia. Tercer lugar, multiplicación, división y resto. En el caso que nos encontremos que en la expresión numérica exista multiplicación, división y resto, se resuelve el que está de más a la izquierda. El que está más a la izquierda, el que está más a la izquierda, y nos vamos resolviendo hacia la derecha. Solo multiplicación, división y resto. Después de que resolvemos esto, bajamos a las sumas y a las restas. Nuevamente, como suma y resta están en el mismo nivel, nosotros tendríamos que decir a cuál le hago caso primero. Nuevamente aplicamos al que está más a la izquierda. Y después bajamos cuando ya está todo normal, sin signos extraños, ni paréntesis. Recuerden, los paréntesis son muy importantes. Vamos tranquilamente resolviendo de izquierda a derecha. Después tenemos la resolución del ejercicio. Esto va a quedar de material en la nube y en el grupo de Telegram, así que no se preocupen. Lo resolvimos. Aquí está la resolución con la explicación y por qué nos da ese resultado. Y si esa misma expresión se la dejan en la consola de Python, Python lo va a resolver y va a llegar al mismo resultado. Si no llega al mismo resultado, se comieron un paréntesis, un resto, una división, una multiplicación, una potencia, algo quedó dando vuelta. Ojo, no quiere decir de que Python esté en lo correcto. Tienen que analizar muy bien toda la expresión numérica. Después vimos los tipos. El título de esta parte se llama los tipos de type, porque type es tipo. ¿Y qué tipo es? Cadena de caracteres o STR, que sería string, flotante, booleano. ¿Cuáles son los booleanos? ¿Recuerdan ustedes? True y false. Exacto. Y true y false podríamos decir que es la representación de un 0 y un 1. Que es exacto. Es un operador lógico de permito o no permito.
o comparando, después voy a compartir las tablas de verdad, que son bastante entretenidas, que por ejemplo, cuando las usemos más adelante, las vamos a usar más adelante cuando iniciemos los bucles, ¿ya? Cuando empecemos a iterar con algunas funciones o con algunas expresiones y programas que utilicemos. Vamos a ocupar esto los booleanos. Después de eso, tenemos, bueno, dijimos que tenemos los enteros, los int, los flotantes, los float, los string, los str, los booleanos, que son los true y los false. Dentro de las reglas de los tipos de variables, vimos que necesariamente un, un resultado, un tipo de resultado, ojo, no estoy hablando del valor, el tipo del resultado va a ser una variable flotante cuando tratamos de dividir un entero con un entero y nos queda resto. Automáticamente se convierte en flotante. Si hacemos una operación matemática de un entero con un flotante, se convierte en flotante. No hay más. Después vimos cómo convertimos los types, los tipos. Y lo vimos acá en la consola. ¿Cómo lo declaro yo de una sola vez de que el número 5 va a ser flotante? Yo le digo x es igual a float y entre medio del paréntesis la función float va a decir, ok, este número va a tener decimales. Así como la i, yo le voy a decir que va a ser un número entero y la z, perdón, y la z va a ser un string. Y cada uno de estos tiene un tipo distinto. Por ejemplo, yo puedo sumar la x más y, pero no puedo sumar una cadena de caracteres por un número, ya sea flotante o sea entero, o booleano. De hecho, el booleano se ocupa para otro tipo de cosas, para validaciones. Esta es una regla que no se pueden olvidar. No se van a romper la cabeza varias veces. Y también eh, cómo se declaran las variables string sin necesidad de decirle que es string. Con comillas simples. Y ahí Python sabe inmediato que esto es un string, ¿ya? Que es una cadena de caracteres.
¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. La clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí, porque esto es eh, harto que digerir. Se ve poquita materia, ¿ya? Pero necesito que hagan ejercicios, ¿ya? Sumas, restas. Les voy a pasar a... no, recuerden, con Pattern Print, si quieren, si quieren imprimir las variables por separado, tienen que poner las comas. No sé por qué no me está mostrando cuando le digo que me muestre el type. Bueno, ahí me mostró otra cosa. Porque se supone que cuando uno le dice el type X, y te tiene que entregar. Aquí me dice que el objeto no es general. Algo le pasó después de que hice una actualización en mitad. Pero eso es, sumen, resten, multipliquen, pueden encontrar ¿cómo se llama? En Facebook, en Internet en general, estos desafíos matemáticos. ¿No? ¿Cuánto da tal cosa? Y ahí la gente se va a poner a pelear con procedimientos matemáticos para resolver ciertas cosas. Los invito a jugar con eso. Mándenme los errores. Mándenme por el chat del curso los errores que los vamos, y los vamos tratando de resolver para que todos estemos, para que todos estemos conscientes de cuáles son las dificultades con las que nos encontramos. Y eh, nuevamente, aquí Python, la gracia que tiene es que es muy fácil programarlo, porque no necesita tanta elaboración de código. Es muy ágil en ese sentido. Así que trabajen en la consola, si pueden hacerlo pueden hacerlo, por ejemplo, en el PyCharm. Por ejemplo, x igual a 5, y es igual a 6, z. Ojo que PyCharm los va, PyCharm los va a incentivar y los va a distraer mucho en que el orden de su script, el orden de su programa, lleve las mejores prácticas. Y debo ser bastante honesto, a mí me distraiga, pero al final del día lo van a agradecer. Por ejemplo, por ejemplo, type X y después, no vamos a hacerlo. Y y correcto. Y me dice que hay un error. Vamos acá y me dice, parte, mucho que es fácil en blanco, no le gusta.
Le gusta que haya un espacio entre los operadores y quiere que haya una línea al fondo. Así que voy a dejar, solamente me muestro el type error. Si le muestro type, supone que me debería dejar pasar el parámetro. Run, no me da. No voy a perder tiempo, no sé qué eso me mató. Vayan imprimiéndolo. Eh, X más Y. Y si se fijan ahí, da da el valor. Y si le decimos que imprima esto, y que sería diferente a esto. Y vayan jugando, vayan jugando. Muchachos, ¿alguna duda o consulta hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? Gracias, Jonathan. Gracias, Israel. Perfecto. Lo dejamos acá. Voy a subir la clase lo más pronto posible. Y bueno, cualquier cosa, no duden en contactarme por el chat y lo vamos revisando. La idea es que vayamos aprendiendo y recuerden, no hay preguntas tontas, no hay equivocaciones estúpidas. Todo tipo de consulta, todo tipo de ejercicio mal hecho es correcto. ¿Por qué? Porque si no saben programar en Python, eh, no tenemos cómo saber de qué estamos haciendo mal. Simplemente practicar y consultar. ¿Ya? Y para eso somos activos en el chat para apoyarnos entre todos. Así que, muchachos, un abrazote gigante, pasen un excelente fin de semana y hablamos cualquier cosilla. Hasta pronto, muchachos. Chao, chao.